tiempos habían muchas teorías, bueno, dos principales, ¿no? La teoría vitalicia, que decía es que un compuesto orgánico genera otro compuesto orgánico. Por ejemplo, las personas estamos compuestos de materia orgánica, ¿no? Porque tenemos el chi principalmente y otros en nuestro organismo, ¿no? Como puedes ver aquí. Los principales están acá, el chon y el fósforo y azufre. Los secundarios también, ¿no? Como los minerales, ¿sí? Los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio también. Y los oligoelementos, ¿no? Los que se encuentran ya en mínimas cantidades, ¿sí? Aquí. ¿No? Principalmente el hierro, ¿no? De la hemoglobina, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hechos? Pues esos compuestos, de esos elementos, ¿no? Y si te fijas en esta composición centesimal, tienes una equivalencia, ¿no? ¿A cuánto equivale, digamos, el porcentaje? Porcentaje de oxígeno, ¿cuánto visualizas? 65%, ¿no? Más de la mitad está compuesto por oxígeno de nuestro cuerpo. Y ahora, con decir oxígeno no me refiero al oxígeno al molecular, al O2. No vayas a pensar que estamos compuestos de un gas, ¿no? No, plantas o el caucho, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que se extraía pues de las plantas, de los árboles, ¿no? El caucho, para elaborar las llantas, pero ahora ya lo hacen sintéticamente, es decir, en el laboratorio, ¿no? Materia orgánica sintética, ¿ya? Sintética es hecha en laboratorio. Entonces ya no hay este problema de estar deforestando árboles para obtener su caucho, ¿no? Ahora en laboratorio se puede realizar. Es una ventaja, digamos, y no tanto porque este material sintético contribuye a la contaminación y al efecto invernadero, ¿no? Como te darás cuenta. Bueno, entonces hay pros y contras, ¿no, jóvenes? Ese es el dilema, ¿no? Digamos. Pero bueno, continuemos. Entonces ya sabes, ¿no? Principalmente el chon son los componentes de la materia orgánica, ¿no? Bioelementos o elementos biogenésicos, ¿ya? Sinónimos. Muy bien. Entonces, chicos, la materia orgánica también es llamada la química del carbono, ¿ya? Todo está en función del carbono, ¿ya? Por ejemplo, el gas metano, ¿no? El CH4. Entonces hay 4 hidrógenos que están unidos al carbono, ¿no? Si quieres verlo de esta manera, 4 hidrógenos, ¿no? 4 hidrógenos que forman el metano. Muy bien, entonces siempre la base, la estructura va a ser un carbono, como ya te mencioné. ¿Ya? Y ahora aquí vamos a dividirlo también de otra forma, ¿no? En compuestos alifáticos, es decir, que forman cadenas lineales, ¿no? De carbonos, ¿no? Lineales. ¿No? Y, por ejemplo, acá ya sabes que deben completar siempre la valencia del carbono, digamos, en este caso con hidrógenos, ¿no? Eso no hay problema. Por ejemplo, si acá hablamos de 4 carbonos, y acá obviamente ya completado con sus respectivos hidrógenos, y hablamos de cadenas simples, ¿de qué elemento estaríamos hablando, jóvenes? 4 carbonos. Si hay 4, sería tetra. En este caso, but, 4 carbonos. Butano, ¿no? Butano. Si hablamos de 3, estaríamos hablando de un propano, ¿no? Cadenas simples. Estos son los alifáticos. Pero podríamos también hablar, jóvenes,
de los aromáticos. En el caso de los aromáticos, ya tenemos, por ejemplo, al benceno, ¿no? Que forman unos ciclos, ¿no? Ciclos, se le llama esta figurita cerrada, que alterna enlaces dobles y simples, ¿no? Dobles y simples. Pero eso eso lo vamos a ver más adelante seguramente, no se preocupen. Solamente estoy mencionando, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Esta es una introducción nada más, ¿ya? Por si acaso. Entonces, así estamos mencionando acá los alifáticos, cadenas simples y acá los aromáticos. Estoy mencionando lo que vamos a ver más adelante ya con más detalle, ¿ya? Muy bien, acá estamos nuevamente ante el chon, ¿no? Los elementos organógenos, ¿sí? Y acá también podemos mencionar fósforo y azufre, ¿ya? Entonces, por ello es la química del carbono, ya todo se basa o va a estar unido principalmente, jóvenes, al carbono. Así vamos a ir viendo, ¿no? Identificando que la base son los carbonos. Sus enlaces van a ser covalentes, ¿ya? Enlaces covalentes, enlaces covalentes. ¿Y por qué no iónicos? Y me dice, ¿por qué no iónicos, jóvenes? De iónicos, ¿de qué tendríamos que hablar, jóvenes? Iones, ¿ya? No se olviden, iones, iónico. Y si hablamos de iones, ¿de qué estaríamos hablando? Positiva, carga negativa, anión, cation. Un cation, el sodio, un anión, el cloro. ¿Se os olvidaron, chicos? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esto? La diferencia de electronegatividad es muy alta, se atraen con más fuerza. Muy bien, Claudia, se atraen con más fuerza y es más difícil, ¿qué cosa, chicos? Si se atraen con más fuerza, es más difícil romperlos. Por ello es que tienen un alto, claro, un alto, ¿qué cosa? Punto de fusión, ¿no? O de ebullición. Todos sus puntos son más altos, si te das cuenta. En este caso el punto de fusión, ¿no? Porque es un sólido, el cristal de la sal. ¿Te das cuenta? Entonces es muy sólido, muy conciso, su enlace es muy fuerte, necesita más energía para romperse, por eso el punto de fusión es muy alto, ¿ya? Por eso es que caracteriza un punto de fusión muy alto, chicos, ¿ya? Mientras que acá con el carbono, el hidrógeno y ellos, su enlace no es fuerte, no son iones, si te das cuenta, ¿sí? Entonces fácilmente puede romperse sus enlaces, ¿ya? Y ese tipo de enlaces son covalentes, ¿ya? Son covalentes. Muy bien. ¿No? Entonces, de ello su característica, jóvenes, que generalmente sus puntos de fusión son menores a 400. Mientras que de los iónicos pueden superar los 800, los 1000 grados Celsius, ¿sí? Entonces presentan bajos puntos de fusión, ¿ya? Por la característica que son enlaces covalentes, ¿sí? Cuando veas puntos de fusión alto, analiza qué cosa, su tipo de enlace, ¿ya? No te olvides, ¿ya? No te olvides. Muy bien, otra característica de los compuestos orgánicos son insolubles en agua, jóvenes. Insolubles en agua, pero solubles en benceno y en cloruro de carbono, ¿ya?
Claro que sí, muy bien, Claudia, ¿no? Entonces, ¿qué es el agua? Un compuesto polar, ¿de acuerdo? ¿No? Polar. Entonces, si es polar, ¿en qué tipo de compuestos sí se puede o puede ser soluble? En los apolares, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda, el benceno y el tetracloruro son compuestos apolares, ¿ya? Malos conductores. ¿Por qué creen, chicos, que son malos conductores? Chicos, ¿no? Justamente por su tipo de enlace, jóvenes. Si te das cuenta, los iónicos, estamos hablando de cargas, diferencia de cargas. Claro, muy bien. Y ahí estamos hablando de metales. Claro que sí, pues muy bien. El cloruro de sodio, el sodio es un metal y es metal, es un buen conductor. Si hablamos de carbono, hidrógeno, y encima ya sabes que son las covalentes, ¿no? Diferencia de electronegatividad media o baja, entonces pues no podrán ser buenos conductores. Además no es metal, pues ahí te das cuenta ya. En esta fórmula, digamos, lo vamos a expresar en porcentajes, ¿ya? De masa con cada elemento del compuesto, aplicando esta formulita. ¿Sí? Entonces, este cociente te indica la masa de un elemento respecto a la masa del compuesto, ¿ya? Por 100%. Por ejemplo, para que quede claro, dicen determinar la composición centesimal del propanol. Aquí está la molécula, la fórmula. Entonces, hacemos esta tablita ordenada, ¿sí? Para que puedas entenderlo mejor, ¿no? Muy bien, ¿qué compuestos o átomos tenemos? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? El propanol. Muy bien, entonces ponemos aquí, tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno. Ya son los tres que están ahí. No estoy inventando nada. Muy bien. Número de átomos gramos. ¿Cuántos hidrógenos hay en la molécula? Obviamente hay 6. ¿De acuerdo? Hay 6. Muy bien, 6. ¿Cuántos carbonos hay en la molécula? Fíjate, hay 3. ¿Cuántos oxígenos? Hay 1. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí estamos yendo ordenados. Muy bien. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? De un hidrógeno, 1. ¿Cuál es la masa atómica de un carbono? 12. De un oxígeno, 16. Correcto, de 1 nada más. Ahora, como tengo 6 hidrógenos, ¿qué hago? Multiplico, obviamente, ¿no? Muy bien, tengo 6 como masa. En el compuesto tengo 3 carbonos, ¿no? Pero cada carbono es 12, entonces tengo 36. ¿De acuerdo? Tengo un oxígeno y cada oxígeno es 16. No hay problema. ¿Cuál será la masa total, jóvenes? Sumas nada más. La masa total de la molécula, ¿sí? Entonces, chicos, bueno, sería importante que tengan su calculadora a la mano, ¿sí? Entonces, si tú sumas todas esas masas, vas a tener 58, ¿ya? Un total, 58. Entonces, si tú quieres hallar la fracción, o sea, el X, entonces debes dividir 6 entre 58. Tú divides 6 entre 58, tendrás 0.1034. Si divides para el carbono
66 entre 58 tendrás 0.6207. ¿De acuerdo? Si divides 16 entre 58 tendrás 0.2759. El total te da la unidad, porque son fracciones, recuerda, fracciones. Ahora, si tú multiplicas esa fracción por 100, pues obviamente, ¿cuánto tendrás? 10%, aquí 62, y aquí 27%. ¿Todo cuánto es? 100%. ¿Te das cuenta? Jóvenes, de esa manera podemos calcular la composición centesimal, ¿ya? Entonces, al final de hidrógeno, ¿cuál fue su composición centesimal? 10.34%. De oxígeno, ¿cuál fue su composición centesimal? Vamos, dime. 27.59%. Igualmente para el carbono. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, eso es la composición centesimal. ¿Ya? Composición centesimal. ¿Ya? Hallas cuánto hay de cada átomo en tu molécula. En este caso, el propanol. Una fórmula empírica, jóvenes, es digamos, la fórmula molecular de que existe un compuesto, pero a la mínima o simplificada o reducida. ¿Ya? Por ejemplo, veamos de frente la formulita. Las fórmulas moleculares son múltiplos de las empíricas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula molecular, Fm, quiere decir la verdadera forma o distribución de tu molécula. O sea, cómo es tu molécula en sí. ¿Ya? Esa es tu fórmula molecular. ¿Cómo es tu molécula? Pero la empírica, jóvenes, es un múltiplo de la molecular. ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, digamos, tu fórmula molecular te dice el propano, ¿ya? Fiero. Por ejemplo, para hallar una masa molecular, puedes determinarla o hallarla a partir, en este caso, punto A, de la densidad de vapor, ¿ya? Si te dan información de que hay densidad de vapor, puedes hallar la masa molecular, eso me refiero. Simplemente es 2 por la densidad de vapor, ¿ya? En el caso de que el problema te dijera que hay información de densidad de vapor, ahí es la masa molecular con esa fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, si hay información de que se está hablando de gases ideales, ¿no? Ecuación universal de gases ideales, el pavo ratón, ¿no? Que le conocen ustedes. Claro, muy bien, el pavo ratón. Muy bien, Claudia. ¿No? También, entonces, despejando ahí en el número de moles. Claro que sí, muy bien, Claudia. Entonces, despejando ahí justamente, como según la ecuación que está mencionando Claudia muy bien, cuando tú despejas la masa molecular, vas a obtener todo esto ya. Ya está despejado. ¿Ya? Si quieres, como ejercicio, puedes ir despejar, ¿no? Esto, del pavo ratón. Y obviamente vas a hallar la masa molecular, ¿no? Que se encuentra de aquí, ¿no? De los moles.
Si tú despejas, vas a llegar a esto, ¿ya? Masa, donde M es masa, R es la ecuación o la constante de gases ideales, T temperatura, P presión y B volumen, ¿ya? Aquí está, igual. ¿Qué significan las variables, ya? Ahora, chicos, el R, que es la constante universal de gases ideales, pueden estar en diferentes unidades y por ende en diferentes magnitudes. Por ejemplo, seguramente lo que tú más conoces es esta, ¿verdad? 0.082. Claro, muy bien. Pero por ahí son pocos jóvenes, espero que ustedes no se olviden, los que colocan las unidades de ese valor, de esa constante. Las unidades de esa constante, chicos, es atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Ya? Entonces son pocos por ahí los que colocan completo. Ya, eso es si en caso, en el problema, te hablaran de atmósfera, te hablaran de litro, bueno, y de mol y de Kelvin. En caso la presión te la hablen en pascal o kilopascal, ya utilizarías esta otra constante, ¿ya? Y si el volumen ya no fuera en litros, fuera en metros cúbicos, ¿no? También utilizarías lo otro. Pero muy bien, como dice Claudia, jóvenes, es cuestión de conversión nada más, ¿ya? Entonces, jóvenes, también se puede hacer o hallar ¿no? la masa molecular mediante densidad, la densidad que debe estar en gramos por ya, por si acaso. En este caso, ¿no? Donde 22.4 litros reaccionan con un mol, ¿ya? Esto es a condiciones normales, no se olvide, ¿ya? Claro que sí, Claudia, muy bien. Pues siempre, jóvenes, no es que 22.4 litros siempre en un mol, ¿no? No es así, chicos, es a condiciones normales. Tú ya sabes qué significa cuando se habla en condiciones normales. Presión una atmósfera y temperatura ambiente. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Y acá tiene otro ejemplo, ¿no? Para que quede claro también. ¿Qué dice el ejemplo? Un compuesto orgánico tiene la siguiente composición porcentual. Carbono 37.8%, hidrógeno, cloro, ahí está el porcentaje, ¿ya? Ahora te dice, si de 2.59 gramos de compuesto gaseoso, entonces recuerda la ecuación universal de gases ideales, ¿ya? Ya fue a 100 grados y 755 milímetros de mercurio, ya. Ocupen un volumen tal, ya. ¿Cuál será la fórmula molecular del compuesto? Muy bien. Entonces, procedemos a resolverlo. Como yo te dije, que sería ideal que tú vayas ordenadamente haciendo esta tablita, ¿no? Sería lo mejor. Primero, identificamos, jóvenes. Primero, identificamos. Bien, te dice que de carbono hay 37.8%. Entonces, jóvenes, cuando te dan en porcentaje, tú tienes que tomar una base de cálculo de 100, ¿ya? Entonces, se toma la base de cálculo. Voy a ponerlo por acá. Entonces, si tú tienes 37.8 de carbono,
vas a tener 37.8, ¿qué cosa? Gramos, ¿te das cuenta? Gramos. Igual, para el hidrógeno 6.3 gramos y para el último 55. ¿Todo cuánto es? 100. 100 gramos. En otras palabras, ¿te das cuenta? Muy bien, ahora vamos a la masa atómica. Un carbono 12, un hidrógeno 1, un cloro 35.5, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, como la pregunta es, ¿cuál es la fórmula molecular? Entonces, ya sabes, ¿no? La fórmula molecular será igual a un múltiplo por la fórmula, ¿qué cosa? Empírica, ¿no? Entonces, primero podríamos hallar, ¿qué cosa? La fórmula empírica, ¿te das cuenta? Para luego ya hallar lo que es la fórmula molecular, la verdadera, ¿ya? Por llamarla así. Muy bien, entonces primero aquí la empírica. Entonces, chicos, para hallar una fórmula empírica, nosotros tenemos que dividir, ¿ya? Dividimos la masa que tenemos, en este caso 37.8, entre su masa atómica. A ver, divide, ¿cuánto te da eso? ¿Está bien? La masa de hidrógeno ya, 6.3. Entre 1, bueno, no hay problema, y es lo mismo. La del cloro tiene 55.9. Divide entre la masa atómica y cuánto te da este valor. Ya, muy bien, ahí tenemos fracciones. Ya. Ahora, tú no vas a hallar una fórmula empírica o molecular con fracciones. ¿A qué me refiero? No vas a decir que hay carbono 3.15, digamos, y por acá hidrógeno 6.30 o 6.3. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A eso me refiero. O cloro 1.57. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, justamente para llevar los números enteros, jóvenes, ¿qué hacemos? Hacemos una división, un cociente. Claro, ¿no? Muy bien. Entonces, aquel valor que te puede, digamos, generar un número entero. En este caso, chicos, es el menor. ¿Sí? Entonces, el menor te genera un número entero. Claro que sí. El menor valor. Entonces, 1.57 entre 1.57, ¿cuánto será? Pues 1, ¿correcto? Eso te da 1, ya llegamos a un valor entero. Entonces, como estás dividiendo a 1, a todos, tienes que dividirlo entre 1.57. Claro que sí, muy bien, Claudia, excelente. Entonces, como has dividido a 1 entre ese valor, tienes que afectar a todos entre ese valor, jóvenes, para que no se altere, a eso me refiero. Y entonces, y acá ves que ya es 4 y acá 2. Ya tienes números enteros, jóvenes. Has hallado ya la fórmula, en este caso empírica. Muy bien, entonces ahora, en primera instancia podemos decir que tenemos, muy bien Claudia, como dice Claudia, carbono 2, tenemos hidrógeno 4, y tenemos cloro, bueno, 1, no hay problema, ¿no? Cloro 1. Entonces aquí ya tenemos una primera fórmula, chicos. ¿Te das cuenta? Entonces, ya tenemos esa fórmula empírica, ¿no? Acá está también. Ya, pero nosotros, ¿qué nos piden? Molecular, molecular, jóvenes. Entonces, continuamos. Hasta aquí
Claro, jóvenes, para los de recuerda que el problema te da condiciones de gases ideales, ¿ya? Te dice que del gas ideal se obtuvo o se tomó esta masa, del gas ideal. Te dijeron la temperatura en Celsius y ya sabes que tienes que sumar 273.15 para obtener Kelvin, claro que sí, ¿no? El Kelvin, ¿no? En el sistema internacional, las unidades de la temperatura son los Kelvin, ¿no? Son temperaturas, unidades absolutas se le llama. ¿Ya? También puede ser en ranking, pero no es muy usado, ¿no? Kelvin suficiente. Te preguntan la masa molecular, ¿no? O te faltaría esa información, digamos. Te dan volumen y te dan presión. Tienes todas las condiciones, toda la información para hallar fácilmente la masa molecular con esta ecuación, ¿sí? Reemplazando, tienes aquí la masa, tienes la constante, ya sabes qué unidades pertenece o tiene, temperatura, la presión que está en milímetros de mercurio la pasas a atmósferas, es lo que está acá. Entonces, una atmósfera será igual a 760, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio, correcto. Cuestión de conversión nada más, ¿no? Ya está. Ya está, ¿no? Si quieres aquí, pues haces como un factor, ¿no? Simplificas y transformas. No, puedes utilizar tus tablas de conversiones, ¿no? Aquí es la equivalencia, ¿no? Vemos aquí la equivalencia nada más, ¿correcto? Entonces, muy bien, si tú calculas todo ello, lo que está acá, vas a obtener 128 como masa molecular. Ya. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, entonces si tienes que la masa molecular es 128, ¿no? O sea, tu molécula real suma 128, eso te está diciendo. ¿De acuerdo? Molécula suma 128 gramos por mol, pero tú no sabes de esos 128 cuánto es de hidrógenos, cuánto de carbonos, me dejo entender. No sabes cuánto es de cuál. Esto tenemos, ¿no? De los cálculos efectuados, tenemos que la masa es 128, ¿correcto? Pero ese 128 es lo que pesa tu molécula en realidad. Pero no sabes de esos 128 cuánto es de hidrógeno, cuántos son de carbono, cuántos son de cloro. No sabes. Te dice el total nada más que 128. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso te ayudas ya de tu fórmula. Entonces ya sabes que la molecular es igual a la empírica, pero por el factor, ¿no? Entonces, tú ya sabes que tu molecular es 128 y sabes que tu empírica suma 63.5. Aquí está tu empírica. Si tú sumas esto que ya tienes, súmalo si deseas, ¿no? Eso es lo que tú vas allá, ¿sí o no? Esto de aquí pesa 63.5 gramos por mol. ¿Te das cuenta? Entonces, tú ya tienes la masa de la empírica. Acá está. Entonces, ya tú puedes despejar ¿qué cosa? El factor, el múltiplo, ¿te das cuenta? Entonces, de aquí sale que n es 2. Por lo tanto, jóvenes, tu fórmula molecular va a ser afectado por 2. Si tú ya tenías esto, te lo hallado anteriormente, ¿correcto?
dice que tu fórmula es afectada por 2, entonces tu verdadera fórmula será pues el doble, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces vamos a ponerlo así, hidrógenos 8 y 2 cloros. ¿Te das cuenta? Entonces ahí has hallado ya tu fórmula molecular, tu verdadera fórmula, jóvenes. Entonces, jóvenes, así te pueden presentar los ejercicios, los pasos, ¿no?